Israel rompe la tregua en Gaza porque la ha roto con ataques masivos, ataques aéreos y de artillería que han dejado más de 400 muertos y también de entre estos 400 muertos 174 niños fallecidos por causa de los bombardeos y 560 heridos o más. Incluso la propia ONU, China y también, por ejemplo, Reino Unido y la India han pedido que cesen estos bombardeos, estos ataques de artillería, porque no tiene ningún sentido que se realicen, porque están muriendo personas, ciudadanos, que no han hecho nada negativo y tienen que pagar las consecuencias de una guerra desproporcionada que está eliminando a una parte muy considerable de la población de Gaza. Y esto es algo inhumano y terrible, sin ninguna duda. El Papa Francisco pide desarmar la tierra. Es una intención muy loable, es un deseo, diríamos, realmente magnífico, pero es difícil de conseguir porque los grandes países, las grandes potencias tienen muchísimas armas, tienen armas nucleares, tienen armas convencionales de todo tipo y por lo menos habría que intentar que no las usaran en guerras y que las tuvieran en reserva por si hubiera un conflicto de un país con otro que atacara a otro país y como una forma de defenderse. En realidad, si todos los líderes políticos de los países defendieran los derechos humanos, defendieran las libertades y defendieran el derecho, no habría ninguna guerra, pero eso es pensar prácticamente en algo casi imposible o prácticamente imposible, lamentablemente. Por tanto, diríamos que la intención del Papa es extraordinariamente positiva, pero el problema es que la maldad humana pues no respeta los principios éticos, ni los principios religiosos, ni los principios del derecho. Principio de acuerdo sin alto al fuego total. Parece ser que va a haber un cese de los ataques a infraestructuras energéticas durante 30 días por parte de Rusia respecto a Ucrania y viceversa, y el canje de prisioneros de guerra con Ucrania unos 350, parece ser. En cualquier caso, este es el resultado de la conversación telefónica entre Trump y Putin de casi 3 horas de duración. Esto no supone pues un fin de la guerra, porque seguirán las hostilidades y lo único es que seguirán disparándose la infantería, los tanques, etcétera, y al final habrá heridos y muertos y seguirá la destrucción. Lo único es que se va a respetar supuestamente la infraestructura energética durante un mes, pero esto no es suficiente para parar la guerra y llegar a la paz. Y si hay soluciones de este tipo, durante meses y meses y años, seguiremos en una situación muy similar a la actual, lo que significa que no se acabará la guerra. Ese es el problema mayor. India y la paz. Tanto la India como China, como Arabia Saudita, como los Emiratos Árabes y otros países como Brasil, Canadá, etcétera, desean una paz inmediata en la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero no es una tarea fácil, porque diríamos que no se quiere negociar la esencia del problema causado, que es la ocupación de territorios ucranianos, y si eso no tiene vuelta atrás, pues es muy difícil negociar, aunque ya se están realizando negociaciones en ese sentido, pero diríamos que lo que pretende Ucrania es que se devuelva todo el territorio conquistado por Rusia, y eso creo que Rusia no lo va a aceptar nunca. Quizás una pequeña parte la pueda devolver, pero la totalidad de lo conquistado por Rusia me parece que no lo va a aceptar de ninguna forma Ucrania. Por lo tanto, la guerra se puede prolongar durante una serie de años. Eso es lo que a mi juicio se puede deducir de la situación actual. La soberanía de Ucrania no es negociable, es lo que dice el gobierno de Zelensky, también lo señala el propio ministro de Asuntos Exteriores y en general el gobierno ucraniano. Es entendible porque ningún país que sea invadido va a reconocer que esa negación del derecho internacional se ajusta a derecho y que tiene que consentir que una parte de su territorio pues sea conquistado por otro país, y en ese sentido es lógica la actitud del gobierno ucraniano. En todo caso, lo que está claro es que si Rusia no cede ante una parte del terreno conquistado o toda la parte del terreno conquistado en Ucrania,
algo que no creo que vaya a ocurrir, esa cesión, pues tendremos guerra para rato. Tendremos guerra continua, aunque haya ceses parciales y momentos en que la guerra sea, diríamos, menos virulenta, pero al final la guerra seguirá. O eso parece al menos, lamentablemente. Territorios ocupados. En una visita que ha realizado el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania a la India, ha conseguido que el propio gobierno indio le apoye incondicionalmente, diríamos, ante la situación que está viviendo Ucrania de una guerra continua con Rusia. Y eso es algo muy positivo. No hay que olvidar que India es uno de los países emergentes que tiene una economía que está ya siendo muy poderosa y que en el futuro, diríamos, próximo lo será mucho más todavía, y que además tiene una población de más de 1.400 millones de habitantes, es el país más poblado del planeta y, en consecuencia, en el escenario internacional ya no se cuenta solamente con la potencia militar y económica de China, de Rusia y de Estados Unidos, sino también con la de la India y, pues podemos decir también que con la de Brasil. En consecuencia, diríamos que lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano es que ha recibido el apoyo en cuanto a las reivindicaciones que realiza Ucrania para el fin de la guerra, para un alto al fuego que sea realmente justo para las dos partes, no solamente para Rusia, sino también para Ucrania. Y esa es una cuestión pues muy importante. Difícil paz entre Ucrania y Rusia, en primer lugar porque el país que ha invadido Ucrania ha sido Rusia, aunque lo niegan las autoridades del gobierno ruso. Y en segundo lugar porque Putin quiere seguir recuperando terreno en Ucrania para Rusia y también Ucrania, el gobierno ucraniano, dirigido por Zelensky, pues no está dispuesto a ceder ninguna parte del territorio ocupado por los rusos. Entonces puede haber efectivamente un acuerdo relativo de paz en cuanto a que no se bombardeen durante 30 días objetivos estratégicos en Ucrania, como por ejemplo centrales eléctricas, centrales nucleares, etcétera, en definitiva infraestructuras energéticas, pero y que puede haber también un canje de prisioneros, 350 prisioneros ucranianos que serán intercambiados, se supone con otros prisioneros rusos o algo similar. Todo eso entra dentro de lo que parece ser que va a ser durante 30 días, pero eso no significa un alto al fuego. Entonces la situación se puede ir dilatando en el tiempo y podemos estar en esta situación pues años incluso. Es algo terrible para Ucrania, para Europa, yo creo que en general para el mundo entero, pero esa es la auténtica realidad de las cosas.